Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de las Macroentrevistas, una producción del Macrocoloquio de Estudiantes de Ciencia Política. Esta entrevista conversaremos con el doctor Jorge Resina de la Fuente, politólogo español con una sólida trayectoria académica e institucional. Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, UCM, ha realizado estancias académicas en la Universidad de California, Cambridge, Universidad de Lisboa y Flaxo, Ecuador, lo que refuerza su perfil global e interdisciplinario. Actualmente es profesor en la UCM y cuenta con una amplia experiencia como consultor internacional para organismos como la OEA, la CEGIP, la Fundación Carolina, la FIAP y la Cámara de Senadores de México. Sus investigaciones se centran en el análisis de discursos, movimientos políticos y la innovación democrática, con énfasis en España y América Latina. Asimismo, combina docencia crítica, producción académica y participación institucional, siendo codirector del grupo de investigación Movicon e impulsor de iniciativas innovadoras como Innova Podcast UCM. Hoy conversaremos con él sobre movilización social, innovación democrática y el impacto de la tecnopolítica en nuestras sociedades, reflexionando sobre los desafíos que enfrentan las democracias en Europa y América Latina. Profesor, buenos días. Como primera pregunta, doctor Resina, su investigación se centra en los movimientos sociales y la innovación democrática. Desde su experiencia comparada entre España y América Latina, ¿qué similitudes y diferencias observa en la forma en que la ciudadanía se moviliza y busca transformar las instituciones? Buenos días a todas y a todos. Un placer acompañaros y felicitaros por esta iniciativa que creo que es muy importante y bueno, seguro que tenemos a lo largo de esta conversación oportunidad de hablar más sobre ello. Sobre la pregunta que me haces, yo creo que ahí vamos a empezar por las similitudes, un aspecto que comparte tanto los países de América Latina como España y otras realidades también en el contexto europeo, y tiene que ver con las temáticas. Es decir, al final hay temáticas comunes. Es verdad que luego los problemas específicos de cada país se ajustan y se adecuan a los contextos particulares, pero al final son temáticas comunes. Es decir, cuando hablamos de corrupción y de indignación frente a la corrupción, es un problema común tanto a un lado y a otro del océano. Cuando hablamos de crisis económica y sus efectos, ya sea en servicios sociales, en la escasez de políticas públicas, en problemas, ¿no?, que ya son globales, como la vivienda, por ejemplo, especialmente para las personas más jóvenes, pues también es una cuestión que comparte las movilizaciones y los movimientos de prácticamente todos los países, tanto de América Latina como de Europa. Si pensamos, en cambio, en las diferencias, sí que hay particularidades, por supuesto, en cada país, ¿no? Tiene su propia tradición y su propia historia movimentística, pero si quisiéramos hacer algo comparado entre América Latina y España, incluso Europa, sí que encontraríamos cierta mayor estabilidad en los sujetos políticos de América Latina. Es decir, cuando hablamos muchas veces de movimientos sociales en América Latina, en verdad estamos hablando incluso de sujetos históricos, como el propio movimiento indígena, que al final es un sujeto histórico que adopta muchas veces la forma de movimiento social, pero que en todo caso favorece aquella, digamos, esa estructura del sujeto. Pero también los propios movimientos sindicales, que en Europa, pues ya desde hace unas cuantas décadas atraviesan una profunda crisis, y en América Latina todavía vemos que los movimientos relacionados al trabajo, tienen todavía una fortaleza y una robustez a la hora de movilizarse que ya queda, más inédita en el contexto español. Luego hay otras diferencias que también tienen que ver con uno y otro país, y las categorizaría en la idea de institucionalización. Creo que para lo bueno y para lo malo, probablemente España y el contexto europeo tiene un mayor nivel de institucionalización, tanto de la estabilidad de las propias instituciones políticas como de las propias maneras de organizarse y de protestar de los movimientos sociales, de movilizarse y de intentar buscar distintas vías, ¿no?, para hacer incidencia pública. Esa institucionalización, como digo, es mayor en Europa que en el contexto latinoamericano, donde quizá lo que vemos es una menor institucionalización, vemos mayor inestabilidad institucional, y esto tiene, como decía antes, componentes positivos, porque es verdad que los movimientos en América Latina destacan sobremanera por su capacidad creativa a la hora de movilizarse, de hacer performance, de buscar nuevos repertorios de acción colectiva, pero también tiene una parte
que ciertamente es problemática, que tiene que ver sobre todo con el Estado de Derecho. Es decir, episodios que vemos de agresión a las personas que se manifiestan, donde incluso su propia integridad física, su propia vida corre peligro en América Latina, es más difícil de ver en Europa. Con ello no quiero decir que no haya violencia política en países como España, pero sí que es cierto que hay un Estado de Derecho y una serie de garantías que pueden proteger algo más, al menos, por lo menos en este extremo, a los manifestantes. Lo que no quiere decir que no se aprueben a veces normativas y legislación que también criminalizan y restringen el derecho a la protesta. Eso se está dando. De hecho, hace ya más de una década en España tenemos una ley que conocemos comúnmente como la ley Mordaza, que limita algunos aspectos básicos de los derechos fundamentales ligados a la protesta. En Italia, hace apenas unos meses, Giorgia Meloni también aprobó una normativa en ese sentido, pero en todo caso, como comentaba, se ceñiría más a cuestiones de limitar el derecho a la protesta, de poner trabas, de dificultar, pero en ningún caso de violentar o de poner en riesgo la vida de las personas que se manifiestan, que, como digo, es algo, por desgracia, más común en América Latina, en muchos contextos donde sabemos que movilizarse puede ser, acabar señalado y poderse poner su vida en peligro. Creo que también hay otra diferencia entre el contexto español y el contexto latinoamericano, y tiene que ver muchas veces también con la orientación y el sentido de la protesta. Por lo general, las protestas y las movilizaciones que se dan en España y Europa tienen una orientación más centrada en cuestiones o bien de reconocimiento de nuevos derechos o bien de reformas políticas. Mientras que en América Latina muchas veces, probablemente por esas cuestiones de falta de institucionalización de las que hablábamos y por otras cuestiones, sin lugar a dudas, más relacionadas con cuestiones socioestructurales, desigualdad, nivel de pobreza, etcétera, tienen que ver muchas veces no tanto con reformas o reconocimientos de derechos más concretos o ampliación de derechos, como de incluso procesos, en algunos casos, hasta cuasi constituyentes, ¿no? Donde lo que se quiere no es reformar el sistema, sino transformarlo, ¿no? Y realmente una transformación mucho más integral, un cambio realmente del régimen político que no solamente reconozca derechos, sino que también se refleje, ¿no?, en políticas, correctoras de la desigualdad e incluso, esto yo creo que es lo más significativo, en la verdadera inclusión de la ciudadanía en la comunidad política, que no siempre es así. Claro, sí, creo que vemos más que nada en América Latina esa especie de cultura autoritaria en donde es mucho más probable que, como dice usted, ¿no?, sucedan agresiones o se vulneren derechos fundamentales que en Europa, ¿no? Y también la cuestión de que en Europa probablemente veamos más luchas reivindicativas, ¿no? Protestas por derechos distintos, de distinta categoría que en América Latina, ¿no?, donde se lucha por no solo reformas, ¿no?, sino por transformaciones radicales de las estructuras económicas y sociales, ¿no? En ese sentido, ¿diría usted que esas diferencias se explican más por factores culturales o por la fortaleza institucional que hay en estas distintas regiones? Por ambos motivos, porque tenemos una cuestión claramente de cultura política y es verdad que al final, digamos que va incluso hasta relacionado, ¿no? Esa falta de porosidad institucional, esa debilidad institucional hace que haya una cultura política en América Latina mucho más reivindicativa, donde finalmente salir a la calle, movilizarse, protestar, intentar buscar otras vías de influencia que no sean los canales institucionales es algo mucho más frecuente, pero precisamente por eso, porque esos canales institucionales no favorecen, no facilitan que haya, digamos, esa comunicación desde la sociedad hacia el Estado. Y muchas veces cuando lo hay incluso cuerpos intermedios que dificultan, ¿no?, puedan llegar, digamos, las demandas hasta el propio espacio donde se van a tomar las decisiones. Entonces, esa falta de institucionalidad de alguna manera alimenta esa cultura política más reivindicativa y más de calle y a su vez, digamos que también el hecho de que se dé ese proceso de normalización de la política de la protesta hace que también vaya sedimentándose una cultura política que, ha ido generando ya también, digamos, una huella de identidad, ¿no?, en las sociedades latinoamericanas y, como decía, sea algo frecuente frente al caso y el contexto europeo, que es cierto que si bien, sobre todo en los años 70, por ejemplo en el caso de España, cuando sucedió la transición política, cuando pasamos de la dictadura a la democracia, es verdad que en esos años España sí tuvo un nivel bastante alto de movilizaciones, también tenía que ver precisamente con eso, con el cambio de un régimen político, ¿no?, donde no había pluralismo y lo que se quería era forzar
a que realmente, bueno, pues el nuevo proceso político que se abría integrara, ¿no?, nuevos actores y fuera un sistema no solamente plural, sino democrático verdaderamente, ¿no? Algo que, bueno, digamos que se ha conseguido con sus limitaciones, pero al fin y al cabo sí que objetivamente ha habido un cambio de régimen, o hubo un cambio entonces de régimen. Digamos que en la medida que eso no sucede en contextos muchas veces latinoamericanos, donde esos canales y esa institucionalidad no se está dando, pues es normal que, digamos, esa cultura política siga alimentándose y siga reproduciéndose, y que al final, bueno, pues hacer política en la calle sea la manera en la que tiene una parte muy importante de la ciudadanía de poder expresar sus demandas, su insatisfacción, su indignación e incluso sus esperanzas. Claro. Ahora, usted ha trabajado como consultor para organismos internacionales en temas de apertura parlamentaria y Agenda 2030. ¿Qué avances y obstáculos identifica usted en la relación entre los parlamentos y la ciudadanía en Iberoamérica? Soy pesimista, os vaya por delante, y creo que es verdad que hace unos años hubo una cierta expectativa, porque es verdad que la región se empezó a generalizar, al menos en términos discursivos, la idea de la necesidad de abrir las instituciones, los parlamentos, la propia administración pública, incluso la idea, ¿no?, una idea que viene del primer gobierno de Barack Obama, la idea de gobierno abierto, de que los ciudadanos, bueno, pues digamos, pudieran de alguna manera ser partícipe de los procesos de toma de decisiones a partir de procesos de transparencia, participación y colaboración. Y eso en su momento es verdad que generó una expectativa, incluso se podía plantear la idea de construir otro tipo de instituciones públicas más abiertas, más inteligentes, donde bueno, pues hubiera procesos que no son solo, digamos, los típicos procesos burocrático-weberianos, ni tampoco de la nueva gestión pública, sino procesos mucho más participativos, donde se delibera y donde realmente no solamente se buscan las soluciones a los problemas públicos participando, sino la construcción misma del problema público se hace de esa manera. Sin embargo, creo que después de, bueno, pues unos cuantos años con este discurso, tengo la sensación que este discurso ha sido ya integrado por las propias instituciones, incluso fagocitado, y eso ha hecho que haya quedado más como un elemento discursivo que como un elemento real que determine o condicione, digamos, las estructuras políticas del Estado y de las instituciones. Entonces me da la sensación que es más un discurso para legitimarse que un discurso que realmente esté favoreciendo la participación. Avances ha habido algunos, por supuesto. Es verdad que los parlamentos, pues en muchos países, por ejemplo, en algunos casos como el de Chile, pues se ha hecho una apuesta por intentar transparentar la información que sucede en el Parlamento, e intentar que los diputados, senadores, diputadas, senadoras transparenten su agenda, con quién se reúnen, con quién no, cuál es el sentido de su voto, cuántas veces participan, cuántas veces se ausentan. Luego también poder proveer información sobre los proyectos y las proposiciones de ley que se discuten. Es verdad que toda esa información es información pública y eso se ha avanzado y se ha mejorado, pero creo que sí que ha habido un estancamiento después de haber conseguido esos logros, y en terreno o en el ámbito más bueno, pues de intentar proveer esa información se ha avanzado, pero eso no lo podemos llamar participación, ni tampoco podemos considerar que sea un proceso deliberativo que cambie el proceso de toma de decisiones. Creo que se está muy lejos de ello. Es más, antes lo decía al inicio de la respuesta, soy pesimista porque creo que en los últimos años sí ha habido un retroceso en la región, y creo que diría que estamos incluso peor que hace una década en algunos aspectos, algunos ámbitos. Al final se ha estudiado y se estudia, ¿no?, que los procesos de erosión de la democracia actuales son procesos que poco a poco van erosionando las democracias, y muchas veces desde dentro del propio poder, ¿no? Y esa es la sensación que, bueno, pues que tengo de lo que está sucediendo ahora mismo en la región. El caso, pues, de Perú es un caso claro, ¿no?, donde tienen, bueno, una presidenta que como tal no fue electa y con un proceso pues muy controvertido de lo que ha sucedido en los últimos años, el presidente electo en la cárcel. Bueno, hay elementos que realmente pues inquietan y que afectan directamente no solamente a la legitimidad de un gobierno, sino a la legitimidad de las propias instituciones políticas del Estado. Claro, es cierto que ha habido avances graduales, pero a su vez, pues, muy probablemente limitados, ¿no? Y que hemos visto, ¿no?, incluso hay
hay una especie de régimen en América Latina donde es mucho más tendencioso, propicio caer en prácticas autoritarias, ¿no? Que precisamente vulneran derechos fundamentales y pues por lo tanto procesos de acercamiento, de transparencia, ¿no? O de participación ciudadana en proyectos legislativos frente al Parlamento, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se podría evitar que la apertura sea solo un discurso y que se convierta en mecanismos concretos de participación ciudadana? Bueno, una cuestión clara y clave es lo que planteabas, ¿no? Que la tendencia hacia el autoritarismo, bueno, pues para evitar la tendencia a cualquier tentación autoritaria, la clave siempre es dividir y fragmentar el poder. Entonces, en la medida en la que tú generas no solamente una división de poderes, sino un equilibrio de poderes y de alguna manera haces que el poder no se concentre en un mismo poder del Estado o en unas mismas manos, ¿no? Muchas veces incluso estamos hablando también de élites no solo políticas, sino económicas, incluso judiciales, ¿no? No por casualidad se habla en los últimos años de la cooptación del Estado por parte de las élites, se habla también de conceptos como lawfare, ¿no? Como muchas veces desde el Poder Judicial también se hace política. Entonces, eso nos da la pauta de que lo importante es que haya un equilibrio real. Claro, ese equilibrio real sin duda es creando un diseño institucional que lo permita, pero claro, la cuestión que nos surge es quién vigila que ese diseño institucional se cumpla, y esa es la gran preocupación. Muchas veces en América Latina se han creado, por ejemplo, observatorios de transparencia, de participación, consejos, etcétera. Sin embargo, claro, si esos consejos que tienen que vigilar por el buen funcionamiento muchas veces de procesos como son los de participación o de transparencia están controlados por el mismo poder que lógicamente y obviamente no rehúsa ser controlado, pues entonces tenemos muy poca garantía de que ese diseño institucional vaya a funcionar. La clave pasa, sin lugar a dudas, porque haya, bueno, siempre creo que es muy importante que haya una actividad fuerte de los movimientos sociales, que se vea también reflejada, ¿no? En acción colectiva, que se vea reflejada al final también en partidos políticos, es fundamental, es otro de los grandes problemas, ¿no? Los partidos políticos son, sin lugar a duda, parte fundamental de la crisis de los sistemas políticos actuales, pero también debieran ser parte fundamental de las soluciones. En Perú lo saben muy bien, se calcula que en torno a 40 partidos políticos probablemente se presenten en las próximas elecciones, lo cual bueno, pues, realmente es difícil pensar que puedan servir como un elemento de agregación de demandas y de mediación, también teniendo en cuenta la historia reciente del Congreso en el Perú, ¿no? Donde prácticamente los partidos no se representan más que a sí mismos y a sus intereses, y como también, bueno, pues digamos, se han diluido las ideologías, se ha diluido también el contacto con la ciudadanía. Entonces, sería fundamental reforzar el papel institucional de los partidos, también que estuvieran sujetos a prácticas democráticas, a un escrutinio mucho mayor de sus cuentas, limitando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transfugismo, limitando también incluso la participación, ¿no? De algunos líderes o candidatos que han estado envueltos en escándalos judiciales de corrupción, incluso limitando, ¿no? Los mandatos. Serían prácticas que realmente podrían limitar esas tentaciones autoritarias. Entonces, creo que pasaría por ahí, como digo, movimientos sociales fuertes, unos partidos políticos mucho más democratizados y después un diseño institucional que permita, ¿no? Que limite realmente y escrute y vigile el poder, y para eso pues es imprescindible que también haya órganos independientes y que por supuesto no estén controlados por digamos, los andamiajes del poder, sino que sea pues realmente independiente, e incluso, ¿no? Pues que participe la sociedad civil o distintos actores políticos, sociales, que puedan también, bueno, pues hacer esa labor no solo de rendición de cuentas, digamos, cada 4 años o cada 5 años en las urnas, sino también una rendición de cuentas, digamos, entendida como accountability social. Claro. Por otro lado, la digitalización y la tecnopolítica han transformado la esfera pública, notoriamente. En ese sentido, ¿qué oportunidades considera usted y qué riesgos, por lo tanto, cree que se generan para la participación democrática? Pues creo que los hemos vivido ambos en los últimos años, en la última década y media. Es decir, al principio, cuando el uso
de lo que se llaman redes sociales digitales, tuvo un efecto realmente muy estimulante para la participación, para la acción colectiva, en tanto en cuanto estas redes sociales permitieron mecanismos de comunicación horizontal de manera instantánea y masiva, es decir, de alguna manera una especie de autocomunicación de masas donde la propia ciudadanía era productora de información y receptora y en tiempo real. Esto nos permitía, por ejemplo, conocer en tiempo real lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, también poder compartir información de manera rápida, muchas veces también ampliando y ensanchando la esfera pública, pudiendo situar problemáticas que no eran visibles hasta ese momento, porque de alguna manera los medios de comunicación también ejercían, ¿no?, como de controladores de la agenda pública y política. Las redes permitieron que de alguna manera ese cerco se rompiera y permitió, por un lado, compartir información e introducir temas de la agenda pública que hasta ese momento no eran visibles, y también coordinar la acción colectiva, como decía, a través de mecanismos también que tienen que ver con las redes, mensajería instantánea, que permitían, ¿no?, hacer esa comunicación horizontal. Esa es la parte positiva. ¿Qué es lo que ha sucedido después? Lo que ha ido sucediendo es que primero hay que tener en cuenta y no hay que perder de vista un elemento clave, y es que muchas de estas redes digitales, por no decir la gran mayoría y la práctica totalidad, están en manos privadas, pero además en grandes empresas tecnológicas que prácticamente funcionan como emporios. Yo creo que el caso de X, el anterior Twitter, es un caso clarísimo, ¿no?, donde es una red que inicialmente funcionó bajo los atributos que antes comentábamos, de compartir información, introducir temas, dar visibilidad a nuevas voces, etcétera, y que ha acabado en manos de un multimillonario delirante, caprichoso, que no tiene límites y, por supuesto, profundamente antidemocrático, como es Elon Musk. Y hoy en día, si vemos el funcionamiento de esa red, por ejemplo, creo que prácticamente en lo que se ha ido degradando el uso de las redes, es un caso muy sintomático, muy explicativo. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos hoy es, por un lado, la proliferación incesante de fake news. Además, hoy en día, incluso con ya la inteligencia artificial, con mecanismos que nos permite hacer deepfakes, que nos permite prácticamente alterar la realidad, lo cual realmente ha llegado ya a un extremo preocupante, donde creo que es muy importante no bajar la guardia, ser críticos con la información que podemos ver en las redes, intentar desmentirlo, intentar también darle un valor relativo a todo aquello que no tenga, la mediación de un profesional de la información. Yo creo que eso es fundamental. Eso por un lado, pero por otro lado también estamos viendo la proliferación masiva de discursos de odio, donde a veces se crean realidades, ¿no?, paralelas, que tienen además, que generan efectos no solamente ya de polarización política, sino de lo que se ha caracterizado como polarización emocional, y que tiene que ver con el no reconocimiento a quien no piensa como tú. Esto tiene mucho que ver con el propio funcionamiento de la esfera pública digital, en cámaras de eco, donde la gente al final dialoga con aquellos que piensan igual que uno mismo, y además comparte la misma información con los mismos sesgos, y algo que además es más específico de los últimos años, muy vinculado a las fake news y a algunos canales, ¿no?, que no tienen ni siquiera el control público, que permiten compartir teorías de la conspiración totalmente delirantes, sin ninguna base ni ningún sustento, pero que al final hacen que se genere una desconfianza enorme hacia las instituciones públicas, se erosiona incluso la propia confianza social hacia el otro, hacia las otras personas, ¿no?, con quienes convivimos, bajo esas ideas, como digo, delirantes, que plantean teorías, ¿no?, totalmente conspirativas y que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, el balance es ambiguo. Creo que al final las redes, todo lo que tiene que ver con lo digital, son una herramienta, y yo creo que como tal tiene una grandísima potencialidad para hacer cosas muy interesantes. De hecho, se han hecho, pero por otro lado hemos visto el uso perverso también que se puede dar. La solución o el primer paso pasaría, sin lugar a dudas, por la creación de espacios fuera, como comentaba, de esos imperios tecnológicos y financieros que permitan, entre otras cosas, por ejemplo, conocer el funcionamiento de los algoritmos, porque eso es algo también fundamental, ¿no? Hoy en día las redes funcionan, incluso redes de entretenimiento o plataformas de entretenimiento, como puede ser Netflix, por ejemplo, o otras plataformas, funcionan a través de algoritmos que ya nos están induciendo nuestro comportamiento y ni siquiera sabemos
cuál es ese algoritmo que prácticamente cada vez en todos los espacios de nuestra vida nos están dirigiendo nuestras preferencias. Y eso al final es un recorte también de democracia, es un recorte a la hora de tener capacidad para decidir y tomar decisiones y también nos convierte en ciudadanos pasivos, que es también otro de los problemas, ¿no? Entonces, como vemos, son muchos elementos muy problemáticos, pero creo que el hecho de democratizar esas plataformas, de hacer algoritmos transparentes y públicos y de, por supuesto, hacer toda una pedagogía sobre el uso de plataformas digitales, bueno, es fundamental, o al menos se convierten en los primeros pasos para poder, bueno, intentar sacar al máximo el partido de la potencialidad que pueden tener las herramientas digitales. Claro. Sí, creo que es importante hablar de procesos de alfabetización digital en contextos donde es verdad que pues, la digitalización y la globalización han traído cambios pues, sumamente interesantes para la organización democrática, la coordinación de la acción colectiva, pero también es importante recalcar, como dice usted, ¿no? Cómo es que el ascenso de las fake news, de la desinformación, han traído pues, un rearme de las posturas de odio, ¿no? De odio radical, o esa cuestión de las teorías conspirativas que pues, ¿no? O sea, incluso tenemos familiares o personas conocidas que caen en esta clase de trampas, ¿no? Respecto a la desinformación, pero por otro lado, pues también vemos que puede ser profundamente positivo, ¿no? Usted dirige proyectos de innovación pedagógica como Innova Podcast UCM, que integran tecnología y ciencia política. En ese sentido, ¿cómo considera usted que puede la innovación docente contribuir a fortalecer la formación crítica entre las nuevas generaciones de politólogos y politólogas o incluso a integrar una mejor acción colectiva? Es fundamental porque creo que como politólogas y politólogos tenemos que observar con suma atención lo que ocurre a nuestro alrededor, porque precisamente nuestra tarea, más allá del ámbito profesional específico que luego acabemos desempeñando, pero va a consistir siempre en cuestiones como las que hablábamos ahora, como intentar explicar de manera pedagógica, hacer un diagnóstico, analizar, relatar los peligros que puede tener, por ejemplo, pues un mal uso de redes sociales, el efecto que pueden tener las fake news. Entonces ahí las politólogas y los politólogos tenemos un papel fundamental para poder explicar, para poder analizar y para poder dar las herramientas necesarias al resto de la sociedad también para que sean, bueno, pues críticos, ¿no?, ante esas tendencias. En cuanto al uso más concreto, ¿no?, de, bueno, pues digamos nuevas tecnologías o nuevas herramientas, nuevas maneras, ¿no?, también de integrar lo que es el aprendizaje de la ciencia política en el aula, pues sucede un poco lo mismo. Yo creo que, por supuesto, no hay que desvalorizar y creo que es fundamental seguir leyendo, incluso retomar los clásicos, las lecturas clásicas, hay que trabajar. Al final es verdad que la lectura va a ser la base en la que construyamos el edificio como politólogas y politólogos, pero eso no quita que podamos incorporar nuevas herramientas que también tienen que ver, como decíamos, ¿no?, con el propio mundo en el que vivimos. Entonces, creo que la posibilidad de acceder a muchísima información y de muy buena calidad, como puede ser el mundo de los podcasts, como puede ser también, otros formatos, incluso series, películas, novelas, todo el material que hoy en día con el que contamos, creo que es un estímulo y creo que contribuye a seguir levantando ese edificio como politólogas y politólogos. Entonces, creo que en este caso el proyecto Innova Podcast es un proyecto para poder, transmitir en formato podcast cuestiones relevantes de la política a través del análisis político. Está pensado sobre todo para hacer un ejercicio, primero de colaboración, porque incluye el primer paso es trabajar en grupo. Entonces, la idea es que las y los estudiantes, aprendan a colaborar. Y cuando digo colaborar, no es cooperar solo. Cooperar es repartirse el trabajo. Es decir, cada uno hace su parte y ya está. No, colaborar es todas las personas participan en todas las fases. Y creo que eso es fundamental para realmente, en este caso, por ejemplo, hacer un buen podcast y para trabajar siempre en equipo. Pero luego lo que implica es hacer una investigación sobre el tema. Y eso ya es otra barrera de nuevo, ¿no? Porque hoy cada vez estamos más acostumbrados a ir a Internet, a preguntarle a la inteligencia artificial, y cuidado porque lo que estamos descubriendo, y cada vez alertan no solamente más expertos en el tema, sino incluso cualquiera en su uso cotidiano, es que hay serias limitaciones y que la inteligencia artificial, de nuevo, tiene una gran potencialidad, pero cuidado, no piensa críticamente, ni siquiera muchas veces nos den la información
correcta. Entonces eso nos obliga a hacer un trabajo de investigación como politólogos, para poder, bueno, pues investigar sobre un tema, tener espíritu crítico, poder también dar un sentido, qué sentido le queremos dar al tema, y ya por último, cómo lo podemos traducir a un formato podcast, en vez de como la academia tradicional, que siempre era en formato escrito a través de ensayos. Insisto, sigue siendo fundamental y creo que no hay que renunciar a ello, pero se puede complementar con cómo, a partir de esa investigación que hemos hecho en equipo, cómo podemos elaborar un podcast y cómo, a lo mejor en un tiempo limitado de 10 minutos, podemos contar un tema de actualidad a través del análisis político y que incluya no solamente nuestras voces, sino que pueda incluir incluso otro material. Y eso es fundamental, porque hoy mucha parte de la sociedad también se informa a través de podcasts o se informa a través de programas, ¿no? A través de distintos vías, ¿no? de Internet o de distintos formatos. Entonces creo que es fundamental tanto a la hora de motivar al estudiantado como a la hora también de dotar de nuevas habilidades y capacidades, como también a la hora de poner en valor el trabajo politológico para que pueda llegar de una manera mejor y más clara a la sociedad. Claro. Usted ha mencionado cómo es que se puede usar las TICs de manera positiva para poder alentar prácticas democratizadoras, ¿no? Para poder incluso ayudar en la investigación y de esta manera pues contribuir con la acción colectiva. En ese sentido, usted ha sido investigador visitante en universidades de prestigio como Harvard y Cambridge. Y por esa línea, ¿qué aprendizajes internacionales considera más valiosos para poder repensar los procesos democráticos en estos contextos latinoamericanos? Estar en terreno. Prácticamente te cambia el sentido de la pregunta. Creo que, por supuesto, las grandes universidades y muchas universidades que tienen pues, mucho prestigio en su nombre, sin duda son espacios y centros que contribuyen a la reflexión, a detenernos, a pensar, a partir de distintas experiencias, ¿no? De distintas personas que pueden coincidir en un momento y pueden poner en discusión comparativamente y a partir de la teoría muchas de las realidades. Eso sin duda tiene un valor importantísimo, ¿no? Que es el valor que va a tener muchas veces el hacer estancias, el entrar en contacto con otros y otras colegas, ¿no? Cuando vamos a congresos o vamos a distintos espacios. Pero creo que lo fundamental es no perder contacto con el terreno. Si estás trabajando, por ejemplo, en América Latina, es fundamental conocer bien el país. Por supuesto, no me refiero solo a leerlo y seguir la actualidad y conocer muy bien también qué pensadores, quién escribe, cuáles son los debates de ese país, sino estar también en el país, es decir, conocerlo, tener un contacto más directo que te permita también conocer la realidad y conocer no solamente la realidad académica, sino también la realidad social, que muchas veces pues está ahí presente, y por más que puedas tener discusiones académicas, si no, te puedes un poco envolver mucho más en esa realidad, pues estás perdiendo probablemente claves fundamentales de análisis. Entonces, yo creo que sin duda el contacto con el terreno es lo que va a ser clave. Y a veces, no, por supuesto siempre, pero a veces mi sensación es que en la academia se pierde ese contacto con el terreno. Muchas veces, insertos como estamos en dinámicas de investigación, también en criterios de evaluación cada vez, que responden más a agendas neoliberales porque son más individuales y están poniendo en valor más el nivel de productividad que la calidad incluso de las investigaciones, hace que finalmente se pierda contacto con la realidad y que incluso veamos trabajos e investigaciones que no aportan tanto a la hora de entenderlo desde una perspectiva crítica y sobre todo de cambio social, que realmente revierta la sociedad y que sirva para pensar las sociedades, que sirva para pensar muchas de las cuestiones y de las grandes preguntas que siguen hoy vigentes. Sin duda, y si echamos la vista a los años 80, por ejemplo, es muy fácil empezar a relatar distintos politólogos, politólogas, sociólogas que, produjeron pensamiento latinoamericano y realmente plantearon preguntas que nos interpelaban. Hoy no es tan sencillo encontrarlo. Por supuesto, hay grandes profesionales, no quiero con ello desmerecer, pero creo que las limitaciones estructurales de las carreras académicas limitan mucho esa oportunidad de poder ir más allá y poder, reflexionar a partir de la realidad con ideas y ver cómo hay un intercambio entre esas ideas y la realidad. Yo creo que hoy, al final, sobre todo en el ámbito de la ciencia política, estamos demasiado enjaulados y creo que es un problema que
Vosotras y vosotros como también politólogas y politólogos tenéis que pues que tenéis también que incorporar la discusión y pensar cómo podemos cambiar la ciencia política para hacer una ciencia política mucho más al servicio de la sociedad y no tanto al servicio de no sé muy bien qué. Claro, es verdad que existen barreras entre la academia y la realidad concreta, ¿no? Es esta diferenciación entre la teoría y la práctica que siempre ha existido, ¿no? Y precisamente por eso es, creo, necesario no solo hablar de justificaciones académicas o relevancia académica, sino es una relevancia ética o política, ¿no? El hecho de que existan trabajos de investigación o exista una teorización, una conceptualización que finalmente tenga yacimiento en la realidad, ¿no? En realidades concretas como en Latinoamérica o en Europa, precisamente debido a los procesos y los problemas particulares que cada uno de estos enfrenta, ¿no? Por otro lado, usted también, aparte de tener una labor académica, ha trabajado en medios de comunicación y actualmente colabora con Radio Nacional de España. ¿Cómo evalúa usted el papel de los medios en la construcción del debate público y qué desafíos se enfrentan frente a la polarización política? Es fundamental, porque antes lo hablábamos, ¿no? Como los medios de comunicación ejercen como mediadores. Fijaros que hay un elemento de tensión, porque por un lado antes hablábamos cómo las redes también permitían, ¿no?, que se incorporaran nuevos temas de agenda pública, porque bueno, eran ya un mecanismo de comunicación desmediatizado y que de alguna manera rompía ese cerco que tradicionalmente tenían los medios. Y es verdad que eso fue muy positivo en su día para introducir esos nuevos temas en la agenda y poder también democratizar el debate público y la esfera pública. Pero también 15, 20 años después nos damos cuenta cómo los medios de comunicación también son imprescindibles. Pasa un poco como lo que decíamos antes con los partidos. Porque detrás de los medios hay profesionales, hay criterios, hay también una labor de verificar la información, una responsabilidad pública, una deontología y una ética profesional de perseguir la veracidad de todo aquello que se publique. Y fijaros, no digo ni siquiera la verdad, que es un término mucho más abstracto y complicado, sino la veracidad. Y la veracidad lo que nos obliga es a incorporar las fuentes, a corroborar la información y también, cuando se está en un medio de comunicación y los periodistas los distintos medios tienen también esa responsabilidad de hacer continuamente una reflexión crítica sobre su trabajo para también tener, o ser conscientes del impacto que va a tener tanto la información que dan como muchas veces las propias opiniones. ¿Problemas que nos encontramos? Pues que no todos los medios cumplen estas coordenadas éticas. De hecho, volvemos al mismo elemento que hablábamos con las plataformas digitales. Algunos medios pertenecen a grandes grupos multimedia y, por tanto, están sujetos a otros intereses y entonces nos encontramos como son instrumentos políticos al interés de grupos económicos y eso es un gravísimo problema. Y luego también tenemos medios que simplemente por buscar su propia rentabilidad tampoco tienen, ningún tipo de base ética o de código ético, lo cual es un problema. Pero detrás de ello también, o al lado más bien de ello, también tenemos medios que sí aspiran y día a día, ¿no?, intentan contribuir a esa mejora de la información, esa mejora del debate público, con profesionales excelentes. Entonces, creo que sin duda el contexto en el que se desempeña su trabajo es muy complicado porque, desde las propias presiones políticas que pueden sufrir, las presiones económicas, muchas veces la precariedad que tienen los propios periodistas. Y aquí hago un inciso, lo vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en los últimos meses, la cobertura del genocidio ocurrido en Gaza, donde los periodistas, son un objetivo del gobierno de Israel, donde van prácticamente casi 250 periodistas asesinados sin que nada haya pasado. Pero además el propio trabajo que desempeñan los periodistas no cuenta con ningún tipo de garantía y muchas veces vemos casi periodistas que se autofinancian para después vender sus crónicas y poder ser mal pagados por algunos medios, ¿no? Entonces también es importante abrir esta reflexión sobre, las condiciones de los periodistas a la hora de elaborar una información. Y luego un último elemento, que creo que hay un axioma clásico en el mundo del periodismo, y es que era que los hechos son inexorables y las opiniones son libres. Y hoy prácticamente lo que nos encontramos es que es al revés. Parece que las opiniones son inexorables y los hechos son libres, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la información tiene que ser objetiva, tiene que cumplir unos criterios y unos estándares, como antes decíamos, de equilibrio a la hora de cubrir las distintas miradas, de intentar tener el mayor rigor posible, de ser prudente y no emitir una información si no estamos seguros, mientras que la opinión, al
final habría que aspirar, por supuesto, a una opinión que también contribuye a formar las opiniones, por tanto no vale todo tampoco en el ámbito de la opinión, tienen que ser opiniones también informadas, pero bueno, una opinión al fin y al cabo también es dar un análisis, un punto de vista, desde una posición determinada. Y eso, pues no, digamos, no tiene la fiabilidad de una información en el sentido de que, bueno, es una opinión que contribuye, ¿no?, a que formemos nuestras opiniones. Entonces, lo que hoy sucede es casi al revés, ¿no? Parece que hay mucho opinador profesional que, por supuesto, tiene una opinión escasamente informada, incluso muchas veces, bueno, pues con una base totalmente, en la que se miente a sabiendas, ¿no?, o basada muchas veces en reproducir esas fake news de las que antes hablábamos, y esto se toma como si fueran verdades absolutas, ¿no? Cuando además ya hemos dicho lo problemático que es ese concepto de verdad. Mientras que las informaciones, sobre todo con el auge de las fake news, bueno, pues se consideran relativas, ¿no? Esto lo puso, de hecho, de manifiesto el primer mandato de Donald Trump, cuando asume la primera vez como presidente, donde se empezaron a hablar de hechos alternativos, ¿no? Su portavoz hablaba de hechos alternativos, como diciendo, bueno, la información y los hechos son relativos. Y bueno, creo que eso claramente no, es decir, al final la información, como digo, tiene que aspirar a esos criterios de veracidad, y la opinión, pues es ese margen de libertad donde podemos tener distintas miradas que nos van a, pues a proveer también de herramientas para comprender de distintas maneras el mundo, ¿no?, que nos mueve. Claro. Sí, es verdad que los medios de comunicación, si bien de alguna manera con el desarrollo de la digitalización, pues tal vez no tengan el papel protagónico que antes tenían, siguen siendo moldeadores de opinión, de conductas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siguen siendo muy importantes, y como usted menciona, es bastante importante también hablar del tema del periodismo real, ¿no? Del periodismo que se preocupa por corroborar información, por tratar de dar hechos objetivos, y finalmente, pues, es estratégico en el sentido de que en una época en donde vemos que la desinformación abunda pletóricamente, y que es lo primero a lo que uno puede tener acceso, precisamente porque no existen filtros para poder corroborar la información y la veracidad de lo mismo, pues es importante hablar de un periodismo que informe de manera objetiva, de manera adecuada, y que establezca, pues, filtros para poder hablar de información que nos permita realizar opiniones informadas, ¿no? Porque es verdad que existen opinólogos y es lo que abunda, ¿no? Y es lo que menos necesitamos ahora para poder contribuir con el proceso de construcción democrática. Por otro lado, quisiéramos saber qué mensaje le daría usted a los jóvenes que estudian ciencia política o ciencias sociales sobre su papel o sobre su rol en la defensa de la democracia y la construcción de sociedades más justas y participativas. Es fundamental. No podemos olvidar que la esencia de las universidades son los estudiantes y las estudiantes. Es decir, una universidad puede carecer de muchas cosas, pero si carece de estudiantes ya no es una universidad. Entonces es el corazón de las universidades. Es lo que realmente hace además que una universidad sea una institución viva, que sea una institución donde se pueda debatir, porque al final, estudiantes y personas jóvenes, ¿no?, que llegáis a las universidades, traéis nuevas ideas, traéis un cambio cultural, y creo que eso es muy importante. Y es importante, por supuesto, formarse bien, aprovechar todas las oportunidades y recursos que puede brindar una universidad. Insisto, hay que volver también a leer, hay que leer incluso a los clásicos, hay que formarse en muchos de los debates clásicos para poder traerlos a la actualidad, pero eso tiene que ser una base, ¿no? Digamos que es condición necesaria, pero no suficiente, del desarrollo de un futuro politólogo o politóloga, que realmente tiene que venir con digamos, algo más fuera de las aulas, ¿no? Y en ese sentido creo que todo lo que sea procesos en los que, y además procesos, y esto sí que es fundamental y lo subrayo, que sean colectivos, pero que los procesos individuales no aportan gran cosa, por lo menos desde el punto de vista de la sociedad, y creo que los procesos colectivos sí. Entonces creo que es fundamental que fuera de las aulas, por supuesto dentro de las aulas, que se entablen debates, que os podáis expresar, que podéis intercambiar puntos de vista, que incluso no os motivéis unas a otros a la hora de hacer lecturas, a la hora de plantear, qué nuevo libro ha salido, qué artículo es interesante de debatir, qué es lo que está pasando en este momento en el país, qué es lo que está pasando en otros países de América Latina, de Europa, del mundo. Creo que eso es fundamental, que os motivéis en el aula, pero creo que más allá del aula es fundamental que llevéis las discusiones y el debate
afuera, ¿no? Pero no solo en las cuestiones del aula, sino de la propia sociedad y de la propia política académica, de la propia política local, regional, del país. Es decir, que de alguna manera también penséis y reflexionéis más allá de los contornos, ¿no? De los confines bueno, pues que se encuentran en el aula. Y yo creo que eso es fundamental. Lo digo, ¿no? Incluso en nuestra universidad, la Universidad Complutense, de alguna manera, hace, bueno, pues ya hace 10 años prácticamente se fundó un partido político, que fue Podemos, ¿no? En su momento, donde buena parte bueno, pues del espíritu con el que surgió ese partido político venía sin lugar a duda del movimiento del 15M, pero se canalizó también a través del debate político y democrático que hubo en torno en nuestra facultad y en nuestra universidad. Y creo que eso, bueno, es interesante también a veces hasta qué punto una universidad puede contribuir al debate. Yo creo que os animo sin lugar a dudas a hacer ese tipo de discusiones. Os animo a no poneros techo, yo creo que es fundamental, y siempre intentando, pues, como digo, ¿no? Cumplir con las aulas y formarse lo mejor posible, porque creo que eso es fundamental, que vayáis con todas las herramientas intelectuales y que estéis al día de los debates, pero que después eso también se lleve fuera, ¿no? Y que también empecéis desde el primer día prácticamente a ejercer como politólogos con distintas actividades, ¿no? Ya sean, bueno, pues este macro encuentro que hacéis, pero también con distintos debates, con distintas problemáticas que os ponéis encima de la mesa y las pensáis, incluso, ¿por qué no? Observando lo que ocurre alrededor vuestro, en vuestra ciudad, en vuestro país, e incluso, bueno, ¿por qué no en algún momento pues aspirando también a desarrollar proyectos, ¿no? Ya sean proyectos más vinculados al ámbito de medios o incluso de organizaciones políticas, organizaciones sociales, que yo creo que eso también es parte del crecimiento de una politóloga o de un politólogo. Y finalmente, como última pregunta, doctor Resina, desde su experiencia investigando movimientos sociales y formas de innovación democrática, ¿cómo valora iniciativas como el macrocoloquio de estudiantes de ciencia política? Me refiero a estos espacios autogestionados por estudiantes que buscan articular el diálogo, descentralizar la producción académica y reducir las brechas en la investigación, tratando de generar comunidades más amplias dentro de la carrera. Es fundamental, va en la línea de lo que te comentaba, ¿no? La importancia de que no os quedéis solo con lo que se da dentro del aula o incluso las oportunidades más institucionales que puede brindar una universidad. Creo que es fundamental también que desde vuestra propia iniciativa podáis, bueno, pues pensar en diseños, en formatos, pues que os permita pues cubrir otros ámbitos que muchas veces las aulas no cubren, ¿no? Y a partir de lo que veis en las aulas, bueno, pues enriquecerlo con otros debates, otras experiencias, y creo que también que todo lo que sea actividad autogestionada, también que tengáis esa capacidad como colectivo, ¿no? De poder, bueno, pues colaborar y deliberar, pues os va a dar desde luego un crecimiento no solo personal y profesional, sino también como colectivo, como grupo, que tiene un valor pues prácticamente tan importante como cualquier cuestión que veáis en el aula. A partir de ahí, lo que es el poder incluir otras voces, el poder también entrar en contacto, generar redes, enlaces entre vosotras y vosotros, es fundamental, porque eso también os va a dar una visión mucho más amplia y mucho más compleja de la realidad, y también os va a dar nuevas claves de análisis y a veces también algunos aspectos que os pueden motivar también para, bueno, por dónde seguir vuestra propia carrera como politólogas o politólogos. Así que, por supuesto, no solamente os felicito, sino que os animo a que este macrocoloquio sea un paso más de una serie de actividades pues, que siempre hagáis, incluso, os diría, más allá de cuando terminéis vuestros estudios. Creo que es muy importante también mantener pues ese espíritu de debate, ese espíritu de participación, de escucha, ¿no? Más allá de la época más o de la etapa más formal académica, y que siempre os acompañe en vuestra carrera profesional y en vuestra vida personal. Bueno, así finalizamos la 8ª macroentrevista, la última entrevista también del macrocoloquio de estudiantes de ciencia política. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Jorge Resina de la Fuente por su generosidad, por compartirnos sus reflexiones, experiencias y por ayudarnos a pensar de manera más crítica los desafíos que enfrentan nuestras democracias. Del mismo modo, también agradecemos a todos y todas quienes han estado viendo esta entrevista por su interés y por seguir construyendo junto con nosotros espacios de diálogo y aprendizaje colectivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Un placer.